Muy buenos días, para mí es un honor y un placer estar aquí. Aparte de todo, es un reto de vida porque no pensé llegar a exponer, siempre estuve al lado de la barrera y no a este lado. Pero alguien me hizo entender que la experiencia es el gran conocimiento del arte, aparte de una gran experiencia. Margarita acaba de ayudarme un poco con la introducción del tema. Son cuidados de enfermería sobre el cierre de CIA. El cierre de CIA es la comunicación interauricular que encontramos entre la aurícula izquierda y la aurícula derecha. O sencillamente, como le decimos a los papitos, es un hueco que tiene en el corazón su bebé para que ellos lo entiendan. Debemos ser muy claros siempre con los papás, siempre porque ellos vienen vulnerables ante una situación de vida que no conocemos. Que llegue el bebé, que descubran una enfermedad cardíaca, que no sepan de dónde vienen y que sus papás sientan esas falencias y nosotros simplemente coloquemos la barrera y no coloquemos ese corazón humano que tenemos, que es lo que nos caracteriza como enfermeros. Es muy importante desde ahí iniciar el rol de nosotros como enfermeros. Lo que vemos en la imagen es la desviación de la sangre de la aurícula izquierda a la aurícula derecha. Asimismo, esta presión hace que que el ventrículo derecho crezca y entonces se nos empiecen a deteriorar a nuestros pacientes. El cierre interauricular es una cardiopatía congénita que realmente no tiene un diagnóstico de base porque se crea. La asociamos sencillamente a cardiopatías extracardíacas o también a congénitas, pueden ser hereditarias, pero que realmente sepamos de dónde vienen, no las sabemos. Tenemos varios tipos de CIA, que son el ostium primum, ostium secundum y el ostium de tipo de seno venoso. El ostium la CIA que se puede cerrar por vía percutánea es la de cierre de ostium secundo. El ostium secundo tiene un 70% de probabilidad de ser cerrada. Esto cuenta con algunas características y algunas contraindicaciones. Las contraindicaciones que tendríamos serían asociadas anatómicamente a las de ostium premium o a las de ostium venoso, que sean menores a 7 milímetros o que el paciente esté pasando por un proceso infeccioso o que tengan un defecto muy grande que sea mayor a 40 milímetros y que sean quirúrgicos, que haya una hipertensión arterial pulmonar, que tenga cortocircuito. ¿Cuáles son las indicaciones de los cierres de los pacientes de CIA? Que tengan una hipertensión arterial pulmonar, ¿sí? Que tengan un deterioro funcional, una dilatación y sobrecarga del volumen del ventrículo derecho y que las CIA que sean pequeñas pero que sean embolígenas, arritmias auriculares y que los bordes sean adecuados. Para eso debemos valorar esto para que así podamos saber que lo podemos hacer por cierre percutáneo. Aquí vuelvo y toco la importancia de saber valorar nuestro paciente. Si vemos que nuestro paciente llega a un sitio de cardiología, porque muchos no llegan a un sitio de cardiología y no se detectan a tiempo, lo podemos detectar por un ecocardiograma, un electrocardiograma o simplemente por la valoración médica, que es el aporte también de nosotros para poder así hacer un buen diagnóstico para estos cierres. ¿Qué insumos necesitamos y qué rol aplicamos en nuestra sala? Como enfermeras sabemos que debemos de liderar todo el proceso de cada procedimiento. Debemos tener en cuenta que los equipos estériles estén en nuestra sala, que haya un ecógrafo en la sala, que contemos con el espacio del cardiólogo, ecografista, que tengamos la sonda disponible para no estar corriendo. ¿Qué nos falta? Que tengamos un equipo de anestesia adecuado para estos procedimientos, especialmente que sea
un anestesiólogo especialista, si es pediátrico, pediátrico en cardiología, porque vamos a saber el manejo de las diferentes cardiopatías y él va a saber el manejo del paciente. No es lo mismo tratar a un paciente con cardiopatía que con un paciente normal que no tiene nada. Entonces hay que estar siempre un paso adelante. Tener todos los insumos completos. El tipo de introductor que utilizamos en las cierres de CIA son de 6 a 7 frames, que haya un catéter diagnóstico que sea agradable al médico. La mayoría utiliza lo que son los multipropósitos, pero pues tenemos primero que contar pues con cómo el médico se va a sentir a gusto, que tengamos las guías angiográficas que sean de 0,35, que son las normalitas, pero también vamos a contar con guías de 2,60 que sean de alto soporte, que tengamos el suero heparinizado, que tengamos el protocolo claro, que nuestro equipo de trabajo conozca con cuántas unidades debemos heparinizar la solución. Los balones de medida para las cierres de CIA en estos casos se utilizan de 18, de 24 y de 32 milímetros para medir la comunicación. Es muy importante la medida del balón porque así mismo podemos utilizar el amplas que necesitamos, esto guiado bajo la guía del ecografista y de la sonda del eco para que nos permita mirar que los bordes y asimismo tomar la medida del Amplacer. El Amplacer pues viene con su dispositivo liberador, siempre que contamos con el apoyo de la representante de la casa comercial que viene a apoyarnos. Esto también cambió un poquito con la pandemia porque cerramos puertas, entonces tenemos que cerrar puertas porque debe haber menos gente en las salas, entonces tuvimos que aprender de otras maneras y decir cómo vamos a cumplir estos retos y pasar esas fronteras, y aquí estamos creciendo. Aquí en los cuidados de enfermería puse como una imagen en mi equipo de trabajo porque pienso que desde ahí empieza el cuidado de enfermería, desde que se trabaje con un entorno saludable, íntegro, que confíes en tu equipo de trabajo, ahí está la esencia de cada uno. Las personas y la interacción del entorno hacen todo para un buen equipo de trabajo y desde ahí parte nuestro rol como enfermeros. Siempre buscando el beneficio de los pacientes que conlleven a su trabajo, que se centren en el cuidado, en la familia y en la comunidad. Si siempre pensamos en el paciente, en su cultura, en su religión, en todo lo que pueden ser vulnerables los pacientes, cada vez va a mejorar el trabajo como calidad humana. Recordemos que siempre tenemos que apuntarle sí o sí a la calidad del trato del paciente. Miremos que el paciente no es solo el paciente, sino que en él hay una familia que piensa por esa persona, que ve por esa persona, y descubrir que un niño de 2 años no se le cerró una comunicación interauricular que debió haberse cerrado solita por naturaleza y que su hijo no tiene la misma actividad física, que sus labios se ponen morados, que se va deteriorando, es una carga para sus papitos y no saberla manejar es más duro. Entonces siempre enfatizarnos en el cuidado. El plan de cuidado, lo que les digo, el paciente, hay que conocer su historia clínica, hay que tener sus análisis, hay que tener los reportes para así poder pasarlo a una sala de hemodinamia. No podemos pasar a ciegas nuestros pacientes, debemos conocerlos desde el primer momento que llegan a nosotros, conocer su historia clínica. El trato humanizado, vuelvo y toco el trato humanizado ante cualquier cosa que sea para el paciente y su familia. La preparación para el procedimiento que sea indicado para el paciente, que venga con su ayuno, que no esté anticoagulado, vamos a puncionar sus ingles, que venga en compañía de sus papitos, si ya lo descubrimos con un adulto, igual que haya compañía siempre de un familiar que siempre esté ahí. El consentimiento informado, siempre los médicos nos los hacen firmar, pero nosotros también debemos hacer
parte de ese consentimiento, que los papás conozcan del procedimiento que se les va a desarrollar, porque simplemente no es hacer firmar un consentimiento informado, sino que también la familia conozca del procedimiento. No se exonera una firma, que el consentimiento esté firmado no nos exonera de una demanda. Hay que sentarnos a hablar con la familia, hay que explicarle qué viene, cuál es el proceso del cuidado, porque si nosotros explicamos esto desde el inicio, el desarrollo de todo el proceso va a ser un éxito, y es un éxito para el paciente. Y cada vez que vemos un paciente sonreír, esa es la alegría y la satisfacción como nosotros como enfermeros. Que estén los insumos completos siempre, hacer las listas de chequeo antes, después de cada procedimiento. Esto nos garantiza la oportunidad correcta del paciente. Que el personal de enfermería siempre esté entrenado en las áreas. No podemos llegar a improvisar en un procedimiento. Siempre estar entrenados, siempre estar dispuestos a enseñarle a la gente, no quedarnos con el conocimiento, sino siempre darles a conocer todas estas cosas. El anestesiólogo es la parte esencial de esto, porque también debe saber desarrollar lo que les decía, las cardiopatías. Hay que ver un buen cuidado, que sea también un anestesiólogo con cuidado cardiovascular, que haya un médico, un cardiólogo, ecocardiografista con la experiencia para definirnos cómo son. Los médicos hemodinamistas, nosotros somos la mano derecha de ellos y siempre creen que nosotros tenemos todo controlado, y así lo hemos demostrado. Y después de estos procedimientos hay que manejar la anticoagulación, el antibiótico y la hemostasia del paciente. Hay que verificar los sitios de punción de los pacientes, hay que ver el cuidado post del procedimiento, realizar el seguimiento de las 8 horas, de las 24 horas, y asimismo que se vayan con sus controles para sus casas, que se vayan con las órdenes de control del mes, del ecocardiograma, para saber cómo va su evolución. También darles a conocer las contraindicaciones o posibles riesgos que pueden pasar en casa, que si se fatigan, si hay dolor, que consulten. ¿Qué cambios tuvimos con la pandemia? Ahora tenemos que llegar y tomarnos la temperatura, pedirle la temperatura al paciente, el control con la PCR, que tengan las vacunas, cuántas dosis tienen, si las tienen, para así poder adherirnos y a poder acoger al paciente. Los elementos de protección, al inicio todos nos disfrazábamos. Fue duro para todos y hubo cambio para todos, pero hemos venido desarrollando las cosas mucho mejor, y hoy en día pues tenemos el uso controlado del tapabocas, la bata, la monogafa, pero ya sabemos que con un buen lavado de manos y con todos los otros cuidados tenemos. La restricción del personal. Tuvimos que restringir la entrada de personal. Con la nueva normalidad tenemos que volvernos a adaptar y volver a abrir puertas, y con eso así vamos a poder tener retos. ¿Cuáles son los retos? Acoger nuevamente a nuestros pacientes, porque después de la pandemia quedaron con nervios, con miedos, no quieren consultar. Todo lo que dijeron muchas veces las redes sociales y en el contexto familiar también, que nos preguntaban, pues están nerviosos, y hay que decirles y concientizarlos bajo el conocimiento que deben de consultar. Y primordial, la educación del paciente y seguir realizando el seguimiento del paciente. Les traje esta frase de Florence Nightingale para resaltar: la enfermería pone al paciente en las mejores condiciones para que la naturaleza pueda sanar las heridas. Es verdad, nosotros ponemos en las mejores condiciones a los pacientes, no solo para que sanen las heridas de su cuerpo, sino también de su corazón. Muchísimas gracias.